Estamos a pocos días de que comience el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos y obviamente en los mercados y particularmente en América Latina hay bastante preocupación, bastante incertidumbre sobre qué va a pasar con sus planes económicos, en particular los aranceles, no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Para eso vamos a hablar ahora con Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Es un gusto estar contigo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mi primera pregunta es a partir de un título de una nota que leí que escribiste creo hace poco como un paper económico que dices que México puede play against, esas son las palabras en inglés, o sea, quizás se traduciría como contrarrestar o no sé, ahí tú me dices cuál puede ser la mejor traducción, los potenciales aranceles de Donald Trump. Explícanos a qué te refieres con eso. Claro, en una situación de interrupciones a los flujos comerciales, como es la que se está previendo, de hecho ya a partir de la próxima semana, lo más pronto que sería posible, todas las partes tienen un costo, tienen que cargar con una responsabilidad, pero también por un costo en términos de crecimiento económico, en términos de recursos externos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir que, por ejemplo, en este caso, cuando el gobierno de los Estados Unidos decida imponer aranceles a algunos países, entre ellos México, que es uno de los objetivos latinoamericanos que trae en mente el nuevo presidente, lo que va a pasar es que México puede tomar mecanismos de defensa, políticas de defensa, que le permitan mitigar el impacto tanto en la economía como en su balanza comercial. Y ahí, bueno, podemos determinar tres de los más importantes mecanismos. El primero es el hecho de que México va a responder o puede responder de la misma manera a los Estados Unidos, imponiéndole tarifas a las importaciones que México realiza de los Estados Unidos. Segundo mecanismo es una política cambiaria que permita al peso mexicano tener una depreciación competitiva, lo cual implica un manejo de política monetaria a través del Banco Central y eso le permitiría a México eh, mitigar la caída en el balance comercial. Y la tercera es una diversificación de socios comerciales. En este caso, México puede continuar firmando acuerdos comerciales con otros países o bien hacer una mejor alianza con China. Entonces, a través de estos tres mecanismos, México podría mitigar el impacto económico y financiero de las tarifas de Trump sobre su economía. ¿Cuáles crees que serían más fáciles de aplicar de esas tres? Porque aliarse o acercamiento a China también podría ser como, en cierta forma, un tiro por la culata, ya que podría motivar aún más restricciones o políticas de Trump. Claro, las tres políticas, las tres medidas tienen sus riesgos y tienen consecuencias, no son políticas de gratis, ¿verdad? La que se antoja y por evidencia empírica es más fácil de implementar y de hecho en el muy corto plazo es la primera, una represalia arancelaria de parte del gobierno mexicano. Y de hecho ya se han ventilado algunas opiniones de oficiales del gobierno mexicano que han dicho que en caso de que se presente esta política tarifaria de los Estados Unidos, México no se va a quedar con los brazos cruzados y van a responder imponiendo tarifas a las importaciones de los Estados Unidos. El riesgo de esta política, como hay riesgos en los otros dos también, es que eso puede generar una escalada tarifaria de los dos países. Donald Trump impone 10% a las importaciones de México, México responde con 10% a las importaciones de Estados Unidos y Trump dice, no, entonces yo te subo a 15 y México le sube a 15 y luego vamos a 20, 25. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar en donde las pérdidas y los costos para las dos economías van a ser muy importantes y muy significativos para los dos países. Como tú también mencionas que dentro de América Latina uno de los países más expuestos también es Brasil. ¿Cómo ves por dónde viene esa exposición? Bueno, sí, Brasil es el segundo país latinoamericano que está en la mente o que es el objetivo de las políticas proteccionistas de Donald Trump.
no solo por el hecho de que, bueno, quiere imponer tarifas a quien se le presente o a quien se le dé la gana, sino también por las declaraciones del gobierno brasileño que ha promovido la idea de que hay que empezar a tomar medidas para disminuir la supremacía del dólar estadounidense en los flujos comerciales y de inversiones. Entonces, eso no le gusta al presidente Trump y de hecho ya lo ha declarado públicamente. Entonces, una medida de represalia de parte del gobierno de los Estados Unidos va a ser precisamente contra esa promoción del gobierno brasileño, ¿verdad? Lo que nosotros estamos considerando en nuestros escenarios básicos es que le impone una tarifa de 10% a México y de 5% a las exportaciones brasileñas hacia los Estados Unidos. El impacto viene nuevamente por la parte del comercio que Brasil tiene con los Estados Unidos, que no es mucho. Su principal socio comercial es China, no Estados Unidos. Pero de alguna manera va a imponer una restricción en el flujo de exportaciones brasileñas al mercado de los Estados Unidos. Y si Brasil responde de la misma manera, entonces Brasil va a tener también un costo que sería la limitación de insumos importantes para la industria de los Estados Unidos, para la industria brasileña, proveniente del mercado estadounidense. Y básicamente el otro efecto es a través de los mercados financieros. Vamos a ver en el primer momento en que se dé la noticia de que hay tarifas de parte del gobierno de los Estados Unidos, las monedas, sobre todo las emergentes y de los países afectados, van a saltar, se van a depreciar. Y eso va a generar una volatilidad en los mercados financieros de cada uno de estos países. Volvamos rápidamente a México. Quería ver, porque además del tema de los aranceles, hay otros riesgos y otros temas con que tiene que lidiar el gobierno de Claudia Sheinbaum. En tema fiscal, es uno de ellos. ¿Cómo estás viendo el desempeño de la economía de México en 2025? Bueno, lo estamos viendo desfavorable comparado con lo que ha pasado en los últimos años. La economía creció alrededor de 1.5% el año pasado, en el 2024, que fue un crecimiento bastante mediocre, ¿verdad? Porque la economía tiene capacidad para crecer a tasas de 2,5, 3%. Bajar ese crecimiento al 1.5%, pues es un crecimiento bastante bajo. Pero no es sorprendente, no es una sorpresa porque cada transición de gobierno siempre viene acompañada con una desaceleración económica, ¿verdad? Entonces, cuando a este desempeño ya de debilidad económica le agregamos el supuesto de que México va a enfrentar tarifas de parte de los Estados Unidos, pues eso tiene un impacto adicional sobre el crecimiento económico en 2025. Pero si a eso le agregamos lo que tú acabas de comentar correctamente, el gobierno mexicano ha prometido un ajuste fiscal por la política expansiva que desarrolló en el 2024, pues eso va a tener un efecto también sobre el gasto público y sobre la inversión pública en infraestructura. Por lo tanto, eso va a tener un segundo efecto adicional a la baja en el crecimiento económico. Y tercer punto que viene del ambiente político interno son la serie de reformas, cambios constitucionales ya están aprobados por el Congreso mexicano y que se van a implementar ya en 2025. Y esto está siendo visto por los grandes inversores y por los mercados financieros como un elemento negativo que puede minar la independencia y soberanía de las instituciones en México. Entonces hay un temor de que eso pueda pasar y eso va a detener o va a limitar el flujo de inversiones al país con consecuencias también en el crecimiento económico. Poniendo todos estos efectos en el balance, Eduardo, nosotros estamos esperando, nuestra estimación nos dice que el crecimiento de México en 2025 será de solamente 0.6%. Pero ese pudiera quedarse como un estimado optimista si las cosas en materia de reformas, de aranceles y de ajuste fiscal empeoran. Entonces la economía puede incluso no crecer o reportar algunos trimestres de crecimiento negativo en el presente año. Mi última pregunta, Alfredo, va con un tema que no es el tema relacionado con los aranceles, pero quizás un poco por el efecto inflacionario de los aranceles. La gente apuesta a mayor inflación, por lo tanto, las tasas, la Fed reduciría menos las tasas. La semana pasada tuvimos este dato de empleo que sorprendió muchísimo en Estados Unidos y nos afecta acá en América Latina. Dame tu visión, porque el mercado ahora apuesta a recortes recién en octubre.
pero a veces el mercado hace un overshoot en algunas cosas. ¿Cómo estás viendo tú el panorama de tasas Fed y de América Latina? Sí, definitivamente. Yo creo que la política proteccionista, tanto de tarifas como de seguridad nacional, del presidente Trump van a generar presiones a la alza en los precios al consumidor. El hecho de que imponga tarifas a las importaciones que hace el mercado de los Estados Unidos de otros países, pues implica que el consumidor estadounidense va a pagar más. Y esas presiones sobre la inflación van a tener que ser mitigadas por la autoridad que está encargada de ello, la Reserva Federal que maneja la política monetaria. Y eso está haciendo que los mercados estén previendo que va a continuar el relajamiento monetario en los Estados Unidos, pero a un menor ritmo, e incluso que pueda detenerse hacia mediados del año si el repunte inflacionario es más agresivo. Por supuesto, eso tiene consecuencias para los mercados, sobre todo los emergentes, como en América Latina, en donde la política monetaria de los Estados Unidos es una guía. Entonces, en ese sentido, lo que va a pasar es que, bueno, en primer lugar, parte de esa inflación en los Estados Unidos va a tener un efecto en los mercados locales en América Latina. Y en segundo lugar, el movimiento de las monedas locales en América Latina a través de depreciaciones se va a transmitir en cierta medida a los precios al consumidor de Argentina, de Brasil, de México, de Chile, de Colombia. Y entonces las autoridades monetarias en América Latina van a tener que responder. No pueden permitir que la inflación, después de haber tenido una tendencia decreciente, empiece a subir porque eso deteriora expectativas, porque eso deteriora el ambiente para hacer negocios en América Latina. Y entonces las tasas de interés en América Latina también pueden subir. Y eso viene entonces a ponerle una restricción adicional al desempeño de las economías latinoamericanas. Alfredo Coutinho de Moody's Analytics, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español con estas explicaciones tan claras. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Un fuerte abrazo y un saludo.